Hoy vamos a hablar sobre la compleja relación entre la voluntad de Dios y la libertad humana. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este pasaje bíblico se ha utilizado clásicamente para evangelizar y hacer un llamado ferviente a la conversión. La imagen que percibimos en estas palabras es sumamente poderosa. A través de ellas vemos a Jesucristo mismo esperando pacientemente a las puertas de nuestros corazones, haciéndonos un llamado apasionado y extendiéndonos una generosa invitación para que abramos nuestro corazón y pongamos nuestra fe en Él. Aquí Dios manifiesta claramente su deseo de tener comunión íntima con nosotros, a pesar de que somos criaturas caídas. Su voluntad es tener una relación personal y cercana con la humanidad. Dios anhela compartir con nosotros una cena simbólica, la cual representa una comunión con Jesús, una unión espiritual y una relación transformadora. Ahora bien, la elección de abrir o cerrar la puerta parece recaer íntegramente en la humanidad, evidenciando así el respeto que Dios tiene por nuestra libertad y autonomía. Y es aquí precisamente donde aparece una complejidad teológica, es decir, una dificultad difícil de resolver, y es la siguiente. ¿Hasta qué punto la voluntad de Dios se ve limitada por la libertad de elección humana? ¿Es posible resistir la voluntad divina o es Dios soberano sobre todas las cosas? Este es un tema profundo que ha generado muchísimo debate entre teólogos a lo largo de la historia. Según nuestro texto, Dios anhela tener comunión con nosotros, pero respeta la autonomía humana al punto de permitir que algunos opten por no abrirle la puerta. En otras palabras, Dios deja que cada individuo tome su decisión. Sin embargo, hay pasajes en la Biblia que parecen presentar una perspectiva completamente opuesta a esta idea. Por ejemplo, podemos leer en Hechos 16:14 lo siguiente. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Este texto deja claro que Lidia necesitó la intervención divina para ser receptiva a la gracia salvadora. Al parecer ella no podía comprender las verdades espirituales y estar dispuesta a aceptar el mensaje del Evangelio sin la influencia sobrenatural de Dios. Entonces, no fue ella misma, sino el Señor quien le abrió el corazón para que prestara atención al mensaje de Pablo. Así que, a diferencia de la invitación simbólica de Apocalipsis 3:20, aquí observamos un acto directo del Señor que influyó en el corazón de una mujer piadosa y permitió su salvación. Esto es consistente con lo que Jesús enseñó en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. En este texto entendemos la siguiente verdad. Los seres humanos no solo tienen una naturaleza pecaminosa, sino que el pecado ha afectado tanto todos los aspectos de su ser, incluida su voluntad, que, si tuvieran la opción de servir a Dios, siempre elegirían no hacerlo. Por eso nadie puede salvarse por su propia iniciativa, sino que siempre necesitamos la intervención de Dios. La pregunta es entonces, ¿se puede armonizar la voluntad divina con la elección humana? ¿Cómo se pueden reconciliar estas dos fuerzas? ¿De qué forma interactúan la voluntad de Dios y la libertad humana en la obra de la salvación? ¿Es posible encontrar una explicación? Creemos que sí, y que no hay contradicción real aquí. En primer lugar, es fundamental reconocer que las personas no tienen la capacidad ni la voluntad para buscar a Dios o salvarse a sí mismas. El hombre es incapaz de tomar la iniciativa en su redención debido a que el pecado ha corrompido su voluntad y otros aspectos de su naturaleza. La fuerza y determinación humanas jamás podrán sacar a alguien de las profundidades del pecado y justificarlo delante de Dios. La fuerza del pecado es avasalladora, siempre será más fuerte que cualquiera de nosotros y nos arrastrará inevitablemente hacia abajo. Solo Dios tiene el poder de salvar al pecador y declararlo justo. Por eso es Dios mismo quien inicia el proceso de salvación de forma soberana, brindándonos un camino para la reconciliación. Él tiene todo el control en el proceso de revelar su verdad y llevar a las personas para que se vuelvan hacia Él. Juan 1:13 dice que los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
A través de su gracia, Él ilumina nuestras mentes, renueva nuestras voluntades y nos atrae suavemente hacia sí mismo. En este acto divino, nos persuade a depositar voluntariamente nuestra fe en Cristo. No es el esfuerzo humano consciente el que salva, sino la obra de la gracia divina, el amor y la generosidad de Dios hacia nosotros la que nos motiva. Filipenses 2:13 dice: Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Sin embargo, aunque es Dios quien interviene directamente para que las personas estén receptivas y abiertas a su mensaje, la respuesta humana sigue siendo esencial. Aunque Dios inicia el proceso de la salvación, la voluntad y la decisión del individuo, potenciadas por la gracia divina, desempeñan un papel fundamental. Tito 2:11 al 12 dice lo siguiente: Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En otras palabras, a pesar de que nuestra voluntad está contaminada y siempre nos inclina hacia el pecado, Dios ha provisto un remedio a través de la cruz. La obra redentora de Cristo es el remedio divino, la solución a la corrupción que afecta nuestra capacidad de decidir. Esa gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos, es decir, que se extiende hacia todas las personas y les capacita a responder positivamente al mensaje del Evangelio. Sin embargo, no todos deciden recibirla. Jesús dijo en Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la gente rechaza la gracia de Dios? La respuesta se halla en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si bien la gracia de Dios hace que las personas vean la luz, la gente puede elegir permanecer en las tinieblas, enamoradas del pecado y cautivas voluntariamente del adversario. En conclusión, el hombre necesita una fuerza mayor que la propia para ser rescatado de la depravación y la degradación. Por eso la salvación depende completamente de la gracia de Dios. Por otra parte, la salvación también requiere una respuesta de fe de parte del ser humano. La gracia divina, la cual es soberana y poderosa, no anula la libertad humana. Más bien la vivifica y le da la capacidad para que pueda responder al Evangelio de forma libre y consciente. Dios no nos impone su salvación, sino que actúa como un imán que nos atrae, enamora y persuade, iluminando nuestras mentes y conciencias para superar los efectos del pecado. De esa manera Él ofrece a todos nosotros la oportunidad y la capacidad de seguirle, pero jamás nos fuerza a hacerlo. Esta es la forma asombrosa y maravillosa en que la gracia de Dios y la respuesta humana se entrelazan en la obra de la salvación.